En un mundo donde la educación enfrenta retos constantes, hay quienes se atreven a ver más allá de las aulas, transformando desafíos en oportunidades y sembrando innovación en cada paso. Hoy tenemos el honor de recibir a un visionario que está cambiando las reglas del juego en el ámbito educativo. Adrián Garza, cofundador de Matilda, ha liderado una revolución en la gestión financiera de las escuelas, demostrando que la tecnología y la educación pueden caminar de la mano para construir un futuro más sólido y accesible. Adrián, con tu pasión por la educación y tu compromiso con el cambio, inspiras a quienes creemos que la enseñanza es la base del progreso. Bienvenido a Más allá del aula, un espacio donde exploramos nuevas fronteras, compartimos grandes ideas y aprendemos de gigantes como tú. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Más allá del aula. Como escuchamos al inicio del programa, tenemos la presencia de un invitado muy especial, Adrián Garza. Muchas gracias por estar con nosotros este día. No, gracias, al contrario, gracias por tenerme acá, bastante contento. Sí, sé que estás haciendo una visita de trabajo, así es que esta plática va a ser muy consistente. Cuéntanos de Matilda, que es tu proyecto en el cual estás trabajando hoy por hoy. Sí, perfecto. Les platico un poquito de Matilda. Matilda es un proyecto súper padre, súper bonito que lanzamos hace ya casi 3 años, a inicios del 2022, con la idea de cómo empoderar, cómo darle herramientas tecnológicas y financieras a lo que nosotros llamamos los emprendedores de la educación, ¿no? A los empresarios y dueños de colegios que están realmente transformando la realidad de la educación privada del país. Y básicamente lo que hacemos en Matilda, tenemos una solución que combina herramientas financieras y herramientas tecnológicas para ayudar a estos emprendedores a llevar a sus colegios al siguiente nivel. Y básicamente hacemos 3 cosas, ¿no? Por un lado, tenemos un software de última generación que prácticamente automatiza todo el servicio de cobranza en las instituciones educativas, que sabemos que es un dolor de cabeza en prácticamente todas las escuelas que hay en el país y en la región, el tema de cobranza, ¿no? ¿Cómo le recuerdo a mis papás que tienen que pagar? ¿Cómo hago la conciliación de los pagos? ¿Cómo facturo esos pagos? ¿Y cómo le doy soporte a mis padres de familia? Entonces, lo que hace nuestro sistema y lo que hace nuestro software es automatizar todos esos procesos que le quitan horas y horas de trabajo a los administradores de colegios, que generan estrés, que distraen de las actividades básicas de un colegio. Matilda lo que hace es, a través de nuestro software, automatiza todas esas actividades y todos esos procesos, y a la vez y al mismo tiempo al padre de familia le otorgamos una experiencia súper moderna, porque todo lo que tenga que ver con pagos, facturación, etcétera, lo hace a través desde su WhatsApp, ¿no? Entonces, al padre de familia le das una experiencia súper cómoda, súper moderna, súper amigable, de tal manera que los colegios terminan y las instituciones educativas terminan teniendo familias más contentas, ¿no? En ese sentido. Y pagos más puntuales. Y pagos más puntuales, porque eso es un dolor que vemos recurrentemente en muchos colegios e instituciones educativas, es el retraso en el pago de las colegiaturas. Sí. Y aquí es en donde voy al segundo producto que ofrecemos, que es un producto que le llamamos de ingresos garantizados. ¿Qué es lo que hace este producto? Como dice el nombre, adelantamos o garantizamos el pago de las colegiaturas de nuestras instituciones clientes primer día de mes de todos los meses. ¿Por qué hacemos esto? Justamente por ese tema. Identificamos una problemática muy aguda en muchas instituciones educativas en México, y no solo en México, sino en el resto de Latinoamérica, en donde por diferentes razones los papás se retrasan en el pago de colegiaturas de sus hijos, y esto le genera todo tipo de complicaciones y de estrés financiero a las escuelas. Entonces, lo que hace Matilda en este servicio es, no te preocupes por esa morosidad. Matilda te adelanta, te garantiza un porcentaje fijo de tus colegiaturas primer día de mes, de todos los meses, y el colegio ya no se preocupa por estar correteando a los papás, por estar viendo si completa o no para las nóminas, porque Matilda ya lo garantizó. Y luego la última parte de nuestro modelo es cómo hacemos para potenciar o para darle herramientas financieras a los colegios para crecer, ¿no? El sector educativo es un sector que desafortunadamente históricamente ha sido muy desatendido por las instituciones financieras tradicionales, de tal manera que el crecimiento se inhibe. No hay suficiente capital
para que las escuelas puedan crecer, puedan construir más salones, puedan remodelar, puedan invertir en tecnología. Entonces, lo que hacemos aquí es, tenemos un producto de préstamos, de crédito a nuestras escuelas. Prácticamente, si eres un cliente de Matilda en la gestión de cobranza, tienes un crédito con Matilda preaprobado. Y lo que es bastante padre, lo que nos encanta de este producto es el 100% de nuestros créditos que hemos otorgado a nuestras escuelas son crédito para financiar expansión, para financiar crecimiento, construcción de más aulas. Por ejemplo, tenemos varios casos aquí en Tijuana, de hecho, de varios de nuestros clientes que están construyendo más salones. Un cliente nuestro aquí en Tijuana que está construyendo la preparatoria y la universidad, por ejemplo, con un financiamiento que le otorgamos nosotros. Y eso es un poquito lo que hacemos, ¿no? Y la idea, la misión es que Matilda se convierta en el centro financiero de todas las instituciones educativas privadas del país y de la región para ayudarlas a potenciar y a llevarlas un poquito al siguiente nivel. No estoy muy segura, pero tengo entendido que los colegios, las escuelas particulares no tienen acceso a un crédito bancario. Es muy raro, es muy raro. Prácticamente ninguna institución educativa tiene acceso a créditos bancarios y la razón es muy sencilla. Prácticamente cuando tú vas o un negocio va a un banco a solicitar un crédito, el banco hace su análisis y como parte de su análisis o como parte del convenio, pide una garantía hipotecaria, típicamente, como colateral, ¿no? Como garantía de si las cosas salen mal. ¿Cuál es el problema? En el caso de las instituciones educativas, esa garantía es la misma escuela, pero al final del día, esa garantía, al ser una escuela, es muy difícil de ser ejecutable para un banco porque, uno, reputacionalmente un banco nunca va a querer cobrarse un crédito cerrando una escuela y quedándose con un colegio. Y dos, es muy difícil, una vez que si llegara a pasar ese escenario, si llegaran a embargar ese colegio, es muy difícil, o el banco para darle un uso a ese colegio es muy difícil, ¿no? No es lo mismo que una casa que la puedes embargar y la puedes volver a vender. Con un colegio es un poco más complicado, ¿no? Entonces, es la combinación de esos dos factores, lo que termina sucediendo es prácticamente los bancos ven una escuela llegar solicitando un crédito y prácticamente, por políticas del banco, no prestamos, lo cual, otra vez, inhibe el crecimiento del sector. Y Matilda, en esta parte, ¿cómo le hace para tener seguro, no? Exacto. Todo su ingreso. A ver, súper buena pregunta, y lo que hacemos aquí es, y por eso mencionaba hace un rato, si el colegio es cliente de Matilda en el producto de cobranza, de servicio de cobranza, lo que nos permite a nosotros es tener información de primera mano de cómo son los ingresos de la escuela, cómo es la cobranza de la escuela, y lo que eso nos permite a nosotros es hacer un análisis crediticio, un análisis de riesgo y poder determinar, ¿sabes qué? Esta escuela tiene esta capacidad de repago, puede pagar mensualmente tanto por un crédito, y con base en eso es que hacemos nuestro análisis crediticio y hacemos los créditos y aprobamos o no. Pero a lo que voy es, esa información la tenemos de primera mano porque la estamos viendo en tiempo real, porque los papás están pagando a través de nuestra plataforma. Entonces, eso es lo que nos permite determinar si un colegio tiene la capacidad de repagarnos un dado crédito o no. Y es redituable, si es redituable o no el colegio, ¿no? En esta parte, correcto, que es muy difícil que en los primeros 2 años, 3 años, se dé cuenta un propietario si un colegio es redituable con la cantidad de alumnos que tiene. Correcto. Y tengo otra pregunta. ¿Hay figuras específicamente dentro de las instituciones como la responsable de cobranzas, la responsable de contabilidad, la responsable de hacer la información? Todo esto lo viene concentrando la aplicación, la plataforma que están manejando. ¿Es así? ¿O es ya no necesitar a las personas que hacen este trabajo? No, nosotros como lo pensamos es, más que no necesiten a las personas que hacen este trabajo, es cómo hacemos más eficiente el trabajo de estas personas. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, típicamente las escuelas tienen al menos una, o en muchos casos más de una persona, que solamente se dedica a capturar pagos, la famosa conciliación. ¿A qué me refiero con esta conciliación? Y esto es algo muy típico que pasa en la gran mayoría de las escuelas, que es,
voy a poner un ejemplo muy específico, pero el colegio que acepta transferencias de los padres de familia, pero como funciona ese colegio, vamos a decir que es un colegio que tiene 400 alumnos, que acepta transferencias, que le da la cuenta del banco del colegio a los papás para que transfieran. Los papás transfieren a esa cuenta, pero no hay ninguna limitante para que el papá pueda transferir el monto que quiera, por el concepto que quiera, sin ponerle de quién es, sin absolutamente nada de información, de tal manera que el proceso de identificar esos pagos es extremadamente manual e implica que hay una persona conciliando y viendo estados de cuenta, marcándole al padre de familia, oye, fuiste tú, no fuiste tú, tengo este pago, creo que me suena que es tu cuenta. Entonces, a lo que voy es, ese trabajo lo hacemos muchísimo más eficiente para que esa persona pueda dedicar su tiempo a actividades de más valor. Y, por ejemplo, que un colegio que tiene 500 alumnos, que esa persona se pueda enfocar, en lugar de estar conciliando pagos para 500 familias, que se pueda enfocar en las 15, 20, 30 familias que realmente tienen un tema más serio de morosidad, etcétera. Entonces, otra vez, lo que tratamos es, más allá de decir, es que ya no se necesitan X o Y personas, es cómo hacemos tu trabajo más eficiente para que tu trabajo sea más productivo y generes más valor para la escuela, ¿no? ¿Y tienen algún tipo de colegios que sí son candidatos a participar en Matilda? Sí. ¿Qué se requiere? Prácticamente te diría cualquier colegio privado, y más allá de colegios, cualquier colegio o universidad, cualquier institución educativa privada es candidato a trabajar con Matilda. Tenemos escuelas desde los literalmente 12, 14 alumnos hasta escuelas con 4,500, 5,000 estudiantes. Entonces, la verdad es que no hay ninguna diferencia. Tenemos escuelas de clase un poco más media, baja, tenemos escuelas de clase alta. Entonces, la verdad es que el producto es igual de aplicable para todo tipo de colegios. Nuestro colegio promedio debe estar hacia los 500 estudiantes, 400, 500 estudiantes. Pero la realidad es que cualquier tipo de colegio, cualquier tipo de institución educativa puede ser candidato a trabajar con Matilda. Porque hay colegios chiquitos que van empezando y que desean llevar estas finanzas muy sanas, muy modernas. Y tenemos varios colegios de 20, 25, 50 alumnos. Tenemos muchos colegios de 100, 120 alumnos. Y estos resultados han permitido que estos colegios vayan desarrollándose en vez de crecer, vayan creciendo con este sistema. 100%, porque, a ver, los beneficios son varios. Por un lado, lo que mencionabas en un principio, hay muchos colegios que tienen un problema serio de morosidad, de retraso en el pago de las colegiaturas. Entonces, al darles un sistema que automatiza el servicio de cobranza y los recordatorios, mejora mucho la cobranza, reduce mucho esas curvas o ese tiempo que le toma al colegio cobrar, de tal manera que el colegio cobra más rápido y que le permite invertir en otros aspectos, ¿no? Entonces, está por un lado esa parte, por el otro lado está la parte de darle al padre de familia una experiencia tecnológica, moderna, que el papá se sienta a gusto. Y nos ha pasado ya en varias ocasiones, que la verdad es que es bastante padre, de papás, que por ejemplo en la Ciudad de México nos ha ocurrido en un par de ocasiones, papás que se cambian de escuela y van a su nueva escuela y les dicen, oye, yo quiero que esta nueva escuela contrate a Matilda porque mi experiencia en la escuela anterior fue muy padre, y nos terminan contratando, ¿no? Entonces, para los colegios sí termina siendo una herramienta de, oye, un diferenciador a la hora de que sus papás estén decidiendo por una escuela u otra. Y luego la última parte es la parte de financiamiento, que aquí es en donde también hemos podido ayudar a muchos colegios a dar ese salto, ¿no? Tenemos muchos ejemplos. Aquí en Tijuana, te decía, tenemos varios ejemplos de colegios que nos han pedido un financiamiento y que todos están construyendo, remodelando, invirtiendo, de tal manera que pues están posicionando sus colegios en otro nivel y que les permita crecer y seguir con sus planes de expansión, ¿no? Hoy los colegios y las escuelas se enfrentan muchos desafíos, y desafíos financieros, desafíos económicos. ¿Cuáles son estos problemas que enfrentan? Sin dudas hay diferentes tipos de desafíos, y creo que todo esto vale la pena verlo o pensarlo en el contexto post-pandemia, ¿no? Que en 2020, 2021 fue un golpe durísimo para el sector educativo privado específicamente. ¿Y por qué digo esto? Digo, entre muchas otras razones y obvias razones, el sector educativo durante la pandemia fue el primer sector que cerró de la economía
y el último que abrió, ¿no? Entonces, las escuelas fueron golpeadas durísimas y las escuelas privadas específicamente fueron golpeadas principalmente de dos maneras. Uno, evidentemente la matrícula en muchas escuelas se desplomó, porque muchas familias decían, oye, sobre todo en los niveles más bajos de niveles educativos, kinders, los primeros grados de primaria, donde las familias pues, no necesariamente veían un valor por que sus hijos estuvieran en una escuela privada y lo llevaron a escuelas públicas, o incluso en los kinders muchas familias decidieron sacar a sus hijos de los kinders y hacer grupos internos en sus casas con los vecinos y demás. Entonces, por un lado, la matrícula se desplomó y hay estadísticas que la matrícula en educación privada cayó entre el 10-15% solamente en el ciclo escolar 2021, que fue el primer ciclo escolar que inicia ya con pandemia. Pero por el otro lado, a las familias que sí permanecieron en estas escuelas, los colegios y las universidades tuvieron que dar todo tipo de becas y descuentos para mantenerlos en sus escuelas, ¿no? Entonces, se da un efecto doble. Por un lado, pierdo alumnos. Por el otro lado, a los alumnos que sí retengo, les cobro el 70 o el 60 o el 50% de lo que usualmente les cobraba. Entonces, financieramente fue un golpe durísimo para las escuelas, del cual se han venido recuperando, ¿no? Entonces, por un lado está todo el tema financiero, por el otro lado hay temas regulatorios que tampoco ayudan al sector. Entonces, es un sector que se ve apretado por diferentes lados y esos son un poco algunos de los desafíos que han tenido que sobrellevar las escuelas en los últimos años. ¿Y cómo pueden los colegios acceder a estas herramientas financieras? ¿Cómo les permite innovar para mejorar esa estabilidad dentro de su campo? Sí, a ver, al final del día, otra vez, hay poco acceso a herramientas y un poco parte de la tesis cuando lanzamos y creamos Matilda es, y aquí hay una oportunidad enorme, y nosotros lanzamos Matilda justamente en esta época post o durante la pandemia, ¿no? Pues nosotros lanzamos Matilda finales de 2021, principios de 2022, todavía se sentían o eran bastante prevalentes los estragos de la pandemia. Entonces, lo lanzamos en esa época y un poco parte de la tesis de por qué ahora los colegios están muy golpeados hoy en día, ¿no? Las instituciones educativas están muy golpeadas y no hay nadie realmente prestando atención al sector, ¿no? Entonces, ahí es en donde nace Matilda, otra vez, al identificar nosotros que no había necesariamente jugadores que estén atendiendo estas escuelas. El sector público está rebasado con el sector educativo público rebasado con alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, un poco con eso en mente es que lanzamos el proyecto para apoyar y brindarle esa solución o esa herramienta que no existía y que hoy en día, pues, afortunadamente, creemos que gracias a un poco lo que estamos haciendo en Matilda, pues les damos esa opción a las escuelas, ¿no? ¿Ustedes tienen un panorama de cuántos colegios particulares tenemos en México comparado a cuántas escuelas gubernamentales tenemos? Sí. Más o menos. Sí, a ver, es buena pregunta. Hoy en día en México hay alrededor de 30,000 escuelas privadas en el país, que pueden sonar muchas, pero si vemos la penetración de alumnos estudiando en escuelas privadas relativo al total de alumnos de educación básica, por ejemplo, es muy baja, ¿no? Entonces, hoy en día en México, de los 33, 34 millones de alumnos en instituciones de educación básica, solamente alrededor de 3.5 van a escuelas privadas, es decir, el 9-10%, ¿no? Entonces, la proporción de alumnos en escuelas públicas a privadas es de alrededor de 9 o 10 veces la proporción de alumnos que van a escuelas privadas, ¿no? Entonces, nosotros vemos una oportunidad clarísima ahí de que el sector privado crezca, porque sobre todo si tú comparas esa penetración, ese 9-10% del que te acabo de hablar, si lo comparas con países similares o pares a México, como pueden ser algunos países sudamericanos, puede ser Argentina, puede ser Colombia, puede ser Brasil, que Brasil es un país que se utiliza mucho para comparar con México, la penetración de educación privada en estos países es mucho más alta. Estamos hablando de 17, 18, Argentina es más cerca del 30% de los alumnos que asisten a escuelas privadas. Entonces, aquí se ve clarísimo cómo la oportunidad de crecimiento en el sector de educación privada en México es enorme. Y luego, si seguimos analizando más esa información, y hay muchas encuestas que dicen que la población en general, en países, en economías emergentes como lo es México,
prefiere la educación privada, tiene un interés porque sus hijos asisten a educación privada. Entonces, por un lado ves que la demanda y la necesidad por educación privada ahí está, el tamaño de la oportunidad ahí está. Entonces, lo que a nosotros nos lleva a pensar en Matilda es, el sector tiene un problema de oferta, se necesitan más escuelas de mejor calidad a precios accesibles para ir incrementando esa penetración, ¿no? Entonces, es un poco como lo pensamos, estamos convencidos que hay muchísimo recorrido por hacer y muchísimo mercado por crecer, y es un poco lo que nos tiene bastante entusiasmados con el proyecto, la verdad. ¿Y qué alcance tienen ahorita? ¿Qué cobertura tienen? ¿En dónde están presentes? Hoy en día estamos operando en 3 países, en México, en Colombia y en Ecuador, a pesar de que llevamos solamente 3 años. Sí, poquito menos de 3 años, ya estamos en 3 países, en México, en Colombia y en Ecuador. En México tenemos escuelas a nivel nacional, desde Tijuana, Mexicali, hasta Mérida, Cancún. Entonces, en todo el país tenemos escuelas. Estamos trabajando con más de 250 escuelas, que equivalen a más de 125,000 alumnos que mensualmente pagan sus colegiaturas a través de Matilda. Entonces, más o menos es un poquito en donde estamos. Yo formé a mis hijos en escuela privada y sí pasaban estas situaciones que me estás comentando, o sea, me vienen a mi mente muy rápido. ¿Qué beneficios le ofrecemos al padre de familia al entrar a instituciones que tengan este programa Matilda? ¿Es un programa, una plataforma o un sistema? Específicamente es un... Es una plataforma, es una plataforma. Para el padre de familia es una plataforma, la realidad. Para el colegio lo escribimos más como un centro financiero porque tiene muchos más beneficios. Ajá. Pero para el padre de familia es una plataforma y el beneficio para el padre de familia es la practicidad de decir, oye, ya no tengo que ir a la escuela a formarme, a pagar la colegiatura, ya no tengo que transferir, y es la típica, ¿no? Que los papás transfieren a la cuenta de la escuela, pero luego ahí está la persona de caja mandándole un WhatsApp a la familia, oye, me llegó esta transferencia, ¿es tuya o no? ¿Me confirmas? Ajá. Ya no tienes que mandar un correo con un comprobante. Entonces, al padre de familia le damos esa facilidad y esa practicidad a la hora de hacer los pagos, y a la escuela le damos todos estos beneficios, la reducción en morosidad y la posibilidad de tener ese aliado que te ayude a llevar a tu escuela al siguiente nivel, a construir, a crecer, a expandirte, a invertir en tecnología, etcétera, etcétera. Qué avance, ¿eh? Me viene a la mente cuando hacías filas para pagar las colegiaturas en los bancos y te salías hasta de tu trabajo y ahora lo puedes hacer. Exacto, lo haces desde tu teléfono, en donde estés, en tu casa, en el tráfico. Cuando tenemos un colegio que siempre menciona un caso que se me hace bien interesante, un colegio en Tamaulipas, que nos decía el dueño del colegio que él tenía un problema que era... Típicamente, la mayoría de las escuelas tienen una fecha límite de pago, que normalmente es el día 10. ¿Y luego qué sigue? Sí. Y lo que le sucedía mucho a esta escuela es que el día 10 tenía la fila enorme de papás, porque él solamente aceptaba pagos con tarjeta en la terminal del colegio, ¿no? Tenía la fila enorme de papás, porque todo el mundo, como buenos mexicanos, vamos a la mera hora a pagar, pero lo que le estaba generando era problemas con los vecinos porque se le hacía la fila de carros enorme en la calle porque todo el mundo estaba pagando la colegiatura porque era día 10 y ya estaba teniendo problemas con los vecinos. Entonces, contrató a Matilda sin necesariamente para resolver este problema, pero indirectamente se terminó resolviendo este problema porque me dice, ahora los días 10 la oficina de la cajera está vacía porque todo el mundo está pagando, ¿para qué me voy a formar si ya puedo pagar desde mi casa, desde mi teléfono? Sin ningún problema, ¿no? Entonces, es otro de los beneficios que indirectamente le ofreces a los Llegó el desarrollo tecnológico a las familias. Correcto. También me viene a la mente los jóvenes universitarios. Por ejemplo, vamos a hablar de la Universidad Autónoma de Baja California, que ellos también hacen esos pagos. Correcto. Matilda, ellos también van y se forman para hacer los pagos para ingresar el semestre y todo. ¿Matilda tiene un programa que puede intervenir en estos campos o únicamente son para escuelas privadas? Sí podemos trabajar también con universidades y sí trabajamos con muchas universidades, de hecho. Y para jóvenes como estos que mencionas es una herramienta facilísima porque incluso más aún, porque pues estos jóvenes están acostumbrados a usar esta tecnología. El tema que en algunos casos sí ha sido un reto de cómo hago para que los padres de familia adopten y confíen en estas tecnologías. El tema, este reto en jóvenes no lo es tanto, porque los jóvenes ya están acostumbrados a pagar todo en línea, a hacer e-commerce, a hacer este tipo de transacciones. Entonces,
la adopción del servicio es mucho más alta en este tipo de casos o de jóvenes porque ya están acostumbrados a hacer sus pagos de esa manera. ¿Qué es el marketing digital dentro de las instituciones educativas? Platícanos al respecto. Tú eres experto. Sí, a ver, es buena pregunta. ¿Qué es el marketing digital en instituciones educativas? La verdad es que yo como lo describiría, es una práctica que hace muchísima falta explotar más en las instituciones educativas. Y en parte, ¿por qué? Porque están ocupadas las instituciones haciendo labores de recordarle a los papás por cobranza, etcétera, etcétera, que no les permite enfocarse en actividades como el marketing digital que sí generan valor para la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué es el marketing digital para las escuelas? Es cómo apalanco, cómo utilizo canales digitales, como lo pueden ser y principalmente redes sociales, para proyectar mi marca en las comunidades en donde estoy presente, de tal manera que capto más matrícula, ¿no? Que es algo que otra vez hay una oportunidad y yo que estoy en contacto con colegios pues, prácticamente todos los días de mi vida, veo una de las oportunidades más grandes en instituciones educativas es cómo pueden llevar a cabo estrategias de marketing más eficientes, más profesionales, más sofisticadas, que les permitan utilizar mejor esa inversión para captar más alumnos, ¿no? Entonces, creo que es algo que se puede hacer mucho mejor, que hay algunas escuelas que lo están empezando a hacer cada vez mejor, pero hay muchísimo que hacer, la verdad, y hay muchísimo valor que generar y que detonar a la hora de hacer mejor marketing. ¿Y cuántas personas se requieren dentro de la organización para poder funcionar con esta metodología, con este marketing? Esa es una buena pregunta y creo que en parte por esto, muchas escuelas terminan o no lo terminan de adoptar estrategias de marketing digital porque piensan que se necesita un equipo, una agencia, no necesariamente. Ahora, tampoco es cierto lo contrario, que muchas escuelas lo que terminan haciendo es la persona que hace cobranza y hace facturas y recibe a los papás, también es la que está publicando en Facebook y en Instagram y en redes sociales y es la que está dando informes para admisión. También es complicado, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena, en la medida de lo posible, que sé que en algunas escuelas los presupuestos son apretados, pero en la medida de lo posible, tener una persona específicamente para diseñar toda la estrategia de marketing, y no solo la estrategia de marketing, sino toda esa estrategia comercial, es decir, todo ese proceso de admisiones, todo ese proceso comercial, cómo me van llegando esos leads, que son básicamente los prospectos, y cómo me voy asegurando que vaya bajando esos prospectos a lo largo del embudo de conversión para que la mayor parte de los prospectos que lleguen los termine inscribiendo en mis escuelas, ¿no? Bueno, sé que tienes una agenda muy apretada, sé que el tiempo nos está, se nos está terminando. Agradezco mucho que estés aquí y que no sea la única entrevista que vamos a tener. A ustedes también les agradecemos por su presencia hoy por hoy en nuestro programa Más Allá del Aula. Nos vemos en un siguiente programa.